Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hoy te damos la bienvenida a 50 años de historia, un espacio creado para ti. Aquí exploraremos hechos, personajes, anécdotas y momentos que marcaron nuestras vidas. Cada episodio, un nuevo tema, cada historia, una nueva forma de entender el pasado. Acompáñanos y descúbrelo junto a nosotros. Muy buenos días, distinguida audiencia, nuestros audiovidentes, un gusto saludarles. Hoy 16 de octubre de 2025, en nuestro programa 50 años de historia, tenemos el agrado de volver a contar con la presencia de nuestro colega, expresidente del Colegio de Periodistas, Francisco Herrera Arauz, quien ya nos acompañó la semana pasada y si ustedes nos acompañaron también en esa oportunidad, habrán escuchado todo su aporte, su bagaje de conocimiento, de experiencias, de anécdotas, y que precisamente eso nos motivó a tener un encuentro adicional, porque quedamos con varios espacios que nos faltaba conocer. Así es que bienvenido, Francisco, nuevamente, como siempre, esta es tu casa, la casa de los colegas periodistas. Pues conversemos de ¿En lo qué que nos quedamos? Eso es lo que... Qué gusto saludarte, Martita. Muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es grato venir al colegio. Sinceramente te lo digo. Gracias. Es grato, gratísimo, porque en esta casa yo fui bien recibido, yo fui su presidente, y luego he mantenido una relación a momentos tensa, pero a momentos también de amplia cooperación por la lucha gremial. Que fíjate, y empecemos por ahí, por ese detalle, haciendo referencia a tu comunicado de esta semana, frente a la grave y crítica circunstancia que estamos viviendo, por la represión que se ha dado frente al tema del paro por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa Sin. Esa siempre fue la posición del colegio. Así es, o sea, tú estás defendernos. manteniendo la historia. Esa siempre fue una posición histórica de defender a los periodistas, de defender el ejercicio de la profesión, de llamar siempre a agruparse en torno al gremio, pese a todo el interés que ha existido porque el gremio no funcione. Y entonces yo me vi muy identificado con esas palabras y por eso la publicamos en Ecuador Inmediato. Así lo vi, Y muchísimas tuvo gracias una por amplia eso. difusión, o sea, mucha gente Bien. sí le sorprendió gratamente que el colegio vuelve a expresarse, Haciendo presencia. vuelve claro, a expresarse, vuelve a decir, esto es, y yo lo que digo es, esta es nuestra historia. Siempre hemos procedido así, no hay diferencia en mantener los principios entre los distintos colegios. Recuerdo que nos quedamos en los días de antes de Abdalá pasar, Bucaram. quisiera preguntarte, ¿qué te parece dentro de estos pronunciamientos, de esos comunicados? Estoy exhortando para que los colegios, los colegas volvamos a agremiarnos, volvamos a considerar que el ser parte de un gremio, si bien no es obligatorio y que estábamos acostumbrados a que nos obliguen, a que nos digan, tienes que hacerlo para hacerlo. Ahora la propuesta es voluntariamente, dándonos cuenta de que inclusive por seguridad es importante que estemos agremiados. Porque decía yo, hace algunos años yo conocía que entre los colegas se conocían entre sí, y si a alguien le sucedía algo, pues todos estaban ahí para defenderse, Claro, para apoyarse, y por eso yo considero que hasta por cuestión de seguridad es importante, y para que todos, en gremio en general, podamos alzar la voz y hacer protestas en determinados momentos como en el que estamos viviendo ahora. Claro, a ver, lo que pasa es que te enfrentas a dos fenómenos que no tenías ningún tipo de perspectiva cuando se creó el colegio. El primero es la revolución digital, que abrió muchos espacios en la prensa. O sea, la gran beneficiaria de la revolución digital es la prensa, porque
democratizaste, por ejemplo, el espectro radioeléctrico, ya no tienes que tener emisora. Claro, ajá, física. Ajá. Nosotros mismos, Ecuador Inmediato, somos una prueba puntual de que ya no necesitabas tener imprenta para tener un periódico digital. Y al fundar el primer periódico digital, nosotros abrimos la puerta para que se entienda el valor que tiene el tener un medio de comunicación democrático en una sociedad tan cerrada como la ecuatoriana y muy controlada por la prensa. Y luego con la expansión que tuvo, el ciudadano como ciudadano tiene la oportunidad de ser un periodista en ciernes, un comunicador, digamos, con un celular. Exacto, ese es otro tema. Entonces, que también nos está afectando, por supuesto. Por supuesto que sí, y lo vamos a hablar ahora en este capítulo de historia, porque con ello ya se abre la puerta. Entonces, el gremio no es que pasa a ser secundario, lo que pasa es que la gente comienza a tener prioridades al tener su propio medio, al crear su propia empresa periodística, al considerar que la comunicación se puede ejercer así libremente sin ningún problema. Y yo digo, eso es el habernos robado el fuego de los dioses, como yo le decía en una entrevista sobre este mismo tema a Rodolfo Muñoz, en el programa Hablemos de Quito. Entonces, fíjate que ese problema o ese punto se volvió crítico. Y en segundo lugar, la masificación de la comunicación en tiempos digitales le quita el valor al gremio desde el punto de vista que las personas consideran que individualmente pueden hacer lo suyo dentro de la comunicación. Esa individualidad nos quitó el sentido gregario que tenemos los seres humanos. Los seres humanos nos agrupamos porque tenemos un sentido gregario de hacer grupo, de constituirnos en grupo. La individualización pierde totalmente esa posibilidad. Y solamente cuando hay crisis es que comenzamos a regresar a ver a un gremio, a un grupo o a una sociedad para buscar ayuda. Antes no. O sea, no buscamos ayuda porque estamos bien, pero cuando surge la crisis, entonces regresamos a ver al grupo a que nos ayude el grupo. Pero si no te has afiliado al grupo, si no has pertenecido al grupo, si no has hecho historia con ese grupo, entonces muy difícilmente vas a recibir ayuda. Porque además no te identificamos. La masificación no permite la identificación de quién es quién, lo que antes no era así. Entonces en este momento tú tienes que enfrentarte a ese otro fenómeno. Son esos dos fenómenos los que en este instante más bien abren la opción de que el gremio, como gremio, comience a buscar en esos nichos, esos espacios, la posibilidad de llegar directamente con algo que el colegio siempre ha propendido y que me parece que es necesario. El primero, el de la defensa. ¿De la defensa contra qué? A pesar de lo que se diga, la prensa en estos momentos es más frágil que antes. Sí, por supuesto. Antes la prensa tuvo poder en su momento, mal usado o bien usado, pero tuvo poder. En este momento es tan disperso que tú, como nos dijo de manera muy inapropiada, digo yo, el señor ministro John Reinberg, cuando le reclamaron, cuando este 12 de octubre se reprimieron a los periodistas, y dijo, pero es que no cualquiera que se pone un chaleco y tiene una grabadora o un teléfono celular se puede decir periodista, yo no sé quién es y quién no es. A ver, en eso lamentablemente tiene razón el señor ministro Reinberg. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se hace pasar por periodista y hay gente que no es periodista, pero que lamentablemente se filtra, ingresa al espacio del periodismo. Hubo un taller regional sobre los mecanismos de prevención los mecanismos de prevención del trabajo periodístico. Y ahí se abordaba justamente este tema y claro, habíamos pocos colegas realmente que estuvimos presentes, más eran los invitados internacionales que participaron el día anterior haciendo presencia, comentando sus experiencias, sus problemas en el desarrollo de la prensa.
Y pues se hizo varios focus group en donde presentaba yo esta situación. Decía, cualquier persona ahora, como tú bien manifiestas, toma un teléfono y se dice periodista. Entonces, sí, nosotros tenemos quizás mea culpa también por no haber hecho antes y claro, son todos los antecedentes por los que hemos pasado que ha imposibilitado estas acciones, pero ahora nosotros decíamos, no, tenemos que hacer, y eso yo recalqué muchas veces, la defensa profesional, no Ahí solo está, porque el colegio es colegio periodistas profesionales, sino porque el profesional periodista es el que se quemó las pestañas en términos coloquiales, el que estudió, el que hizo ciencia durante su carrera de conocimientos y mal puede, digamos, durante esta carrera fue formado en que debe ser el periodista objetivo, imparcial y ético. Mira, estás apuntando bien. Todavía, estoy hablándote de los 70s, el siglo pasado, Ya. y estoy hablando del 2025, en el siglo presente. Ajá. Todavía existe la famosa división conceptual entre quién es periodista y quién es comunicador. Exactamente. A ver, comunicador somos todos. Ya. El acto de la comunicación humana es propia del ser humano y venimos dotados de la capacidad de comunicarnos. Pero eso como una comunicación coloquial. Comunicación Es en de definitiva. día Comunicación a día. en definitiva. Ajá. Ya, es que el comunicador social formado en universidad. Es que ahí también viene la tiene- diferencia. Ya, ajá, La comunicación es una cualidad humana. ya, de acuerdo. Cuando requiere de conocimientos, estudios y cuando requiere de una aproximación metodológica, un carácter científico, es entonces que la comunicación sube a un nivel, Ya, al nivel de ciencia. exactamente. Y la comunicación es ciencia. Y entonces ahí el grupo se divide entre los comunicadores que asumen la comunicación como tal en forma empírica y los comunicadores que decidimos estudiar como carrera en las universidades en el mundo. Ujú, Esa es la gran diferencia. ya, Dentro de ese espectro de la comunicación social como ciencia, que tiene diversas carreras, metodologías, incorporación de tecnologías y una serie de elementos más, ujú, entonces está el periodismo. ya, El periodismo que se dedica dentro de la comunicación social a la información diaria en distintas formas. ujú, Con la revolución digital, esa información es tratada con nuevas tecnologías, ya, pero no le quita algo al periodista dentro de la comunicación social, que es la ética. exactamente. El factor ético, Ujú, que es el que mueve en este momento a que los grandes medios de comunicación mantengan su prestigio. así es. Si es que mantienes un nivel ético en tu comportamiento, históricamente siempre ha sido ético, en este momento tienes un aval que no se puede comparar con nada, es un capital impresionante tener un comportamiento ético. Mientras que en la comunicación social, a momentos esa ética es violentada abiertamente. Así es. Las fake news. Fake news, Las exacto. fake news, esas son el resultante de haber incorporado dentro de la comunicación social a un sinfín de elementos tecnológicos, personales, de capacidades o formación individual, mientras que el periodista formado como tal, como periodista para la comunicación, para las noticias, para la labor diaria de información, ese va a tener un papel fundamental pese a nuevas tecnologías, inteligencia artificial o cualquier otro tipo de factor, por mantener algo que, mira, siempre es valorado. Principio. Así es, exacto.
Exactamente. Principios. Ujú. Un periodista debe tener principios. Kapuscinski en eso es, qué brillante el hombre, ¿no? Ujú. Y eso es lo que en este momento comienza a exaltarse. Fíjate que está dándose un fenómeno simpático. Frente a la inteligencia artificial, que es capaz de fabricar cualquier tipo de información, comunicación, documento o lo que sea, la gente comienza a confiar en que el periodista le ratifique sobre la inteligencia artificial o lo desmienta. Y más le cree al periodista que a lo que está produciendo la inteligencia artificial. Por eso es que Bien. en un primer instante aquel intento de algunas facultades de comunicación en algunas universidades hayan eliminado la carrera del periodismo, en este momento está volviendo hacia atrás. Ujú. Tienes que formar periodistas Así es. para que como seres humanos verifiquemos la información, pongamos todo el prestigio profesional de por medio, Ujú. apliquemos el rigor periodístico, que son principios que nunca han cambiado, Ujú. con los que nació la prensa y con los que la prensa se debe mantener hasta este Mantener. momento. Exactamente. Ahora yo tengo una, a ver, ayer en este coloquio se decía, hay medios de comunicación que no te dan la información como debe ser y que te produce en el televidente o en el radio escucha, te produce una inquietud, por decirlo menos. Por ejemplo, y perdón por mencionar los nombres de los medios de comunicación, pero en Ecuavisa solamente para ir algo puntual, el momento en que se realizó en que se efectuó esa explosión, empezaron a pasar Información. la información, pero decían, se realizó en el norte de Quito, perdón, de Guayaquil, y quienes teníamos algún interés de conocer en qué parte fue, nunca se dijo. Siempre se decía en el norte de Guayaquil. Si bien se pasaba algunas imágenes, pero en determinado momento era difícil de conocer eso. Pero en cambio, en Teleamazonas, ahí sí dijeron, es en la calle Joaquín no sé cuánto, sí, y el que está cerca de Tancamarengo, es en el Mall del Sol. Sí, sí, sí. Entonces, esa diferencia de ser puntuales. ¿Cómo se llama eso? A ver, Eso se llama rigor periodístico. Correcto. ¿Qué nos enseñaron en la universidad? Exactamente. Rigor. ¿Qué es el rigor? El rigor es el aporte para el público de la mayor cantidad de datos posibles que le permitan discernir, especificar, aceptar y transmitir la información. Y que no permitan que haya manipulación, distorsión o perjuicio al público. ¿No? Exacto. Entonces, ese rigor es también lo que hace el trabajo periodístico. O sea, ¿y quién define eso? El periodista cuando hace su nota. Pero ¿quién lo acepta? El público. Y ese es el gran momento. Por eso digo, en este momento es un momento importante para los periodistas profesionales. Este es el gran momento porque el público, después de haber soportado estos 20 años de la revolución digital, comienza a diferenciar. Este sí, este no. Este me da información real, este miente. Antes, cuestionar un medio, ¿cómo se te ocurre? Claro. No, de ninguna manera, claro. No. Ahora, sí. Es que ahora hay la libertad de opinión de la ciudadanía y ahí vamos con la comunicación cotidiana en donde la audiencia tiene la facultad de decir justamente lo que tú manifiestas. Me da la información que yo requiero y que me complementa con mi conocimiento y no me aporta. Y la gente escoge. Ajá. Antes no hubo cómo. Vamos a la historia y ahí te vas a topar con lo que te estás planteando ahora, que es muy interesante. Nos quedamos en los días en los que llega Abdalá Bucaram. Sí, sí. Presidente correcto. estaba Rodolfo Muñoz en ese entonces. Del colegio. Del colegio. Ya. Y la circunstancia del enfrentamiento con la prensa fue duro, pero con el primer añadido.
la prensa en el Ecuador comienza a conspirar contra el poder. Y es la primera manifestación de conspiración del poder. Fíjate que cuando gana Abdalá Bucaram, le gana a Jaime Nebot. Y existieron medios, en Guayaquil concretamente. Ya. Y voy a hacer, lamentablemente, digo, porque yo siempre tuve mucho respeto, mucha consideración al señor Rafael Guerrero Valenzuela, que era dueño de la CRE. Ya. Cuando les tocó anunciar el tema de que triunfó Bucaram, el señor Rafael Guerrero Valenzuela planteó la idea de que no, que se anuncie que ganó Nebot y que el pueblo salga a las calles a defender el voto, porque a la clase pudiente de Guayaquil no le interesaba Bucaram. Y la prensa estuvo a punto de... Existieron cadenas de radio en Quito que estuvieron a punto de caer en ese error. Hubo la intervención de en ese entonces alguien a quien se le debe reconocer siempre el mérito que tuvo de actuar de manera equilibrada, como el señor Edgar Llanes Villalobos, en ese entonces presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, quien planteó que lo que tiene que hacerse es acoger el resultado que determine el Consejo Nacional Electoral, en ese entonces Tribunal Supremo Electoral. Los medios no tienen por qué hacer eso. La conspiración en contra de Bucaram contó con los medios de comunicación. En una memoria que escribe Bucaram sobre su paso por la presidencia, él les culpa a los periodistas, porque en realidad era evidente, e inclusive el señor Fernando Artieda, periodista guayaquileño, que fue el vocero de Abdalá Bucaram, tenía enfrentamientos diarios con la prensa de manera grosera. También. No, terrible. Y el diario Hoy encabezaba la conspiración en contra de Bucaram con el ataque a Sandra Correa, víctima de ese proceso conspirativo, cuando le acusan del plagio de su tesis. Y el diario Hoy, junto con Freddy Ehlers, que tampoco es periodista, sino que es una de las personas que, un empírico del periodismo que lamentablemente se le permitió hacer todo lo que hizo, él forjó una acusación en contra de Sandra Correa junto con el diario Hoy y sacaron una columna que se llamaba La República del Papel Carbón, en donde se publicaba una copia de la tesis y el presunto plagio, que nunca existió. Nunca existió. A Sandra Correa le acusaron injustamente. Después vino lo de la mochila escolar, con el que le derrocan a Bucaram y le culpan a Sandra Correa. Bueno, resulta que el reportaje de Freddy Ehlers hacía el índice comparativo de los libros que se compraron con la UNESCO para la mochila escolar, con los precios del Supermáximo. Y eso aceptó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Jaime Velasco Dávila. O sea, sentenciaron desde la prensa. Ese fue el primer gran caso de linchamiento mediático. Y que lamentablemente terminó con la vida de alguien que hasta ahora no inscriben su sentencia. Pero inscribirla no sé, pero sí me parece que ganó Sandra Correa. Hasta este momento nada. No le permiten acceso a la justicia. Cáete de espaldas. El Ecuador cumplió el contrato de la mochila escolar con 7 presidentes. Bucaram, Alarcón, Maguad, Noboa, Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa. ¿Y el cinturita? ¿Cómo era? Alarcón, Fabián Alarcón. Claro, o sea, entre todos cumplieron los 40 millones de pago. ¿Quieres caerte más de espaldas? En la Contraloría, nunca se firmó ningún tipo ni de acta ni de acusación que sea contratista incumplido y que la señora Sandra Correa tenía alguna culpa. Pero a ella le mandaron presa 3 años a la cárcel. Por la prensa. Diario Hoy, Revista Vistazo, Freddy Ehlers. Ahí clarito. Cae Bucaram en la presencia del señor Alarcón, no genera mayor problema. Alarcón no tuvo ningún conflicto con la prensa. Y luego llegaría el caso de Yamir Maguad. Entonces, la vinculación de Maguad con la prensa, en cambio, sí era muy estrecha. Muy estrecha, si es para contarlo.
Ocurre que Bucarán, digamos que Maguad tenía una buena vinculación desde cuando él era ministro del Trabajo. Te estoy hablando de que yo inclusive mantuve una cordial relación con el señor Maguad. ¿Qué pasa con los años? Y se convierte en una muy estrecha relación, al punto que para la elección de alcalde de Quito en 1996, la prensa juega un papel determinante para afectar, otra vez el diario Hoy, a Federico Pérez, que era el candidato contrario. Para el 98, Maguad es presidente de la República, presidente del Colegio de Periodistas Fausto Jaramillo Yerobe, que había sido un reconocido productor de televisión, profesor inclusive en la universidad. Y entonces viene todo el desastre que fue Maguad. Lamentablemente fue un desastre. Pero todas las expectativas que se tenían sobre él. Y se produce el feriado bancario. Y entonces ahí la prensa se ve enfrentada a una situación de haberle favorecido tanto, especialmente en la firma de la paz con el Perú, en el que los medios se la juegan por Maguad. Especialmente recuerdo el diario El Comercio, se la jugó en la privatización de Tiwinsa, que nos dieron 1 kilómetro cuadrado privatizado. Entonces, la conspiración en contra de Maguad fue impresionante. Yo describo en mi libro Los golpes del poder al aire. Ay, me dijiste que nos ibas a traer. Claro, tengo que darte ese libro, sí. Estamos para ponerle en la biblioteca. Sí. Tienen que los colegas saber las obras que han hecho. Encantado, sí. miembros. Yo, ya, palabra de honor, esta semana les traigo. Ya. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? El 5 de enero del año 2000, sesión del Colegio de Periodistas acá abajo en el salón de sesiones. Y yo estaba en la salida porque estaba lleno el salón, estaba lleno. Y en la salida estaba con Andrés Páez y con el ex prefecto Ramiro González. Ya. Estábamos los dos ahí riéndonos un rato y en eso aparece un compañero periodista profesional de la comunicación del Ministerio de Defensa, Fernando Herrera Valdión. Y me dice, vea primo, porque me trataba así, teníamos el mismo apellido. Vea primo, me dice, el día de mañana el ministro les está invitando a un homenaje a los periodistas, queremos conversar con ustedes. Le digo, ¿cómo así? Y entonces el Andrés Páez y el Ramiro González con mucho humor, para conspirar con los periodistas, me dice, si Maguad está que ya se cae. Vas a ver lo premonitorio que resulta. Ocurre que en ese momento nos toca salir, ya aceptamos la invitación. Al día siguiente yo era director de noticias y concurro al Círculo Militar. Y esto no sé si ya lo conté, pero ahí se da una situación muy crítica y por eso yo digo, la cooperación de los medios ha sido muy difícil. Los directores de los medios pidiendo a los militares que le den el golpe de Estado allá en Maguad. Los directores lo comentan. Eso ya te marca. Con Noboa la relación fue buena, mientras en el colegio ya empezamos a vivir una crisis de pertenencia. No por Gustavo Noboa, sino por nosotros mismos en el colegio. Recuerdo que eligieron en ese entonces al colega Wagner Abril, Claro. y luego Wagner renunció y tomó el cargo Galú de la Torre. El colegio comenzó a decaer en su actividad. Y viene luego, para tratar de salvar la situación, el compañero René Espín. Eligen a René Espín, ahí sí, con una votación mínima. Mínima. Estoy hablando de 2002, 2003. René Espín, ya había pasado María Eugenia Yepes, recuerdo. Le tocan los 2 años y a la siguiente elección, que estoy hablando de 2004, 2005, ya no se presentaron. Y es la primera vez que se ven obligados a postergar por 1 año más en el periodo a René Espín. Entonces él tuvo 3 años. Él estuvo 3 años como presidente. Él estuvo 3 años como presidente. Les tocó una situación difícil.
En 2002 dices que 2003-2004, hasta el 2005. Tiempo de Gutiérrez. En tiempo de Gutiérrez, el enfrentamiento con la prensa igual fue duro. No te olvides que Radio La Luna encabezó el golpe de estado de los forajidos en contra de Lucio Gutiérrez. Paco Velasco, él sí periodista profesional. No afiliado al colegio, lamentablemente. No afiliado al colegio, pero entiendo que Paco Velasco sí fue periodista profesional. Él encabezó el enfrentamiento contra Gutiérrez. A Gutiérrez le tumban y otra vez la prensa en ese momento vuelve a jugar un papel determinante. Por eso te digo que cada que la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos sacaba un comunicado, se caía el gobierno. Fíjate el poder que tenía en ese entonces la prensa, porque era un poder mal usado, pero poder a fin de cuentas. Yo no le veo ahorita ningún gremio tumbándole el gobierno, no le veo. Y no es válido, no es válido. La democracia no tiene por qué permitir que la prensa tumbe gobiernos, no es válido. No a los golpes de Estado, Ahora, eso sí, clarito. Es decir, en los colegios de periodistas somos adalid de la democracia, no significa que tengamos, y es justo lo que, o sea, lo que no se debe hacer con el trabajo de la comunicación y del periodismo. Correcto, no, no. A ver, los Correcto, periodistas estoy de acuerdo con siempre debemos ser respetuosos de la democracia y del Estado de Derecho. Ya, e inclusive, Siempre. bueno, seguramente por eso, porque eran colegas que no estaban afiliados a la institución y no sabían actuar de manera ética y no sabían que el ejercicio del periodismo no puede abanderarse con partidos políticos. Nunca. Nunca, porque Nunca. ese compromiso después le pasa factura. Ya vas a ver cómo. Lo que acaba de decir, ya vas a ver cómo se vuelve. Tan grave es la circunstancia que entonces llega Correa. Ah, no, con Lucio Gutiérrez, tumbado Gutiérrez, Alfredo Palacio es intrascendente. Nunca he visto un tipo más intrascendente que Alfredo Palacio. O sea, de traidor a intrascendente. Así de simple. Y en el 2007, estaba de presidente en ese entonces, si yo recuerdo, el querido amigo, el Francisco Ordóñez, el Paquito Ordóñez, que ahora está en Ciespal. O sea, Francisco Ordóñez fue presidente del colegio en esos días. Y claro, ahí viene lo que acaba de decir Marta. Mira, Marta Goballo. La prensa no debe alinearse con ningún partido para enfrentarse con el gobierno. Exacto. Pero a mí me consta. Háganme caso, yo lo digo. ¿Cuándo empezó el conflicto entre la prensa y Rafael Correa, que es elegido en enero del 2007? En el momento del 8 de marzo del 2007. 8 de marzo del 2007, diarios, la Asociación de Editores de Periódicos publica un comunicado que se llamó El Intolerable. Era un ataque frontal al gobierno por parte de la prensa. O sea, a 3 meses de subido el gobierno, ya se estaban trepando al ring a darse duro con el presidente de la República. Lean ese comunicado, lean ese comunicado, lean ese comunicado en donde la prensa, los grandes medios, le declararon la guerra a Rafael Correa por oposición política. Y yo digo, ya en ese entonces, habíamos fundado Ecuador Inmediato en el 2004, hasta el 2008, digamos hasta el 2007, en 3 años, habíamos hecho un espacio respetable de la prensa. Y yo recuerdo haber estado con un colega el día en que se proclamó el intolerable. Este colega era parte de ese grupo, que me conminó. Usted tiene que sumarse, me dijo Panchito. Digo, ¿por qué? Usted tiene un medio muy respetable, Ecuador Inmediato, tiene que sumarse. Este no puede ser el gobierno del Ecuador. Este comunista no tiene por qué ser presidente. Es un hombre viejo ya, estaba muy retirado ahora, por eso no menciono su nombre. Pero entonces le digo que no puede. Oiga, ¿qué le pasa? Yo he sido perseguido por mis ideas, especialmente por mis ideas de izquierda. No les voy a tolerar que me vengan aquí a querer tumbar un gobierno por tener ideas distintas a los que manejaban la prensa. Le digo que no. Y me dice, bueno, si usted quiere, me dijo, ya va a ver el efecto que tiene en su contra, porque les vamos a calificar de correístas a todos los que no vengan en nuestro espacio y ustedes serán parte de la acusación. Textual,
Ustedes serán parte de la posesión. A partir de ahí le dividieron al Ecuador, la prensa ecuatoriana. Los canales de televisión, sobre todo Ecuavisa, Teleamazonas y TC, ellos propiciaron la campaña del odio político con el cual estamos hasta ahora enfrentados. Correa se enfrentó con la prensa se enfrentó con Correa, pero vimos muchos medios que mantuvimos lo que ellos no quisieron mantener y que no lo mantienen hasta ahora, la ética, de lo que hemos hablado, porque para ellos había que desinformar sobre Correa, había que exceder todos los errores, había que inventarse noticias, y ustedes ven hasta este momento Ecuavisa, Teleamazonas o TC o los canales regionales en algunos casos, o alteran la noticia o manipulan la noticia o la transforman con el fin de dividir al Ecuador entre correístas y anticorreístas. Los medios que decidimos respetar, ¿qué asumimos? Que había que informar de las dos partes, por Dios. Claro. Y es nuestra obligación ética. Entonces, cuando nosotros, Ecuador Inmediato, asumimos un papel, asumimos una obligación ética. Teníamos que informar del gobierno de Correa y teníamos que informar la oposición a Correa. Pero yo no tenía por qué informar lo que la prensa se oponía a Correa. Pues, ni tenía que, a ver, si quieren afíliense en un partido y hagan militancia, pero respeten lo que hemos hablado, principios que la prensa ecuatoriana no los respetó en los tiempos de Correa y tampoco se ganaron el respeto de Correa, quien los atropelló a diario precisamente por este enfrentamiento, por esta carencia de principios. Correa, a la larga, terminó ganando. ¿Por qué? Porque les puso en el ring y les dio, pero como muchachos de mano, a ciertos medios. No hubo un enfrentamiento con todos, pero los canales de televisión, sobre todo los que propiciaban el odio, las emisoras que propiciaban el odio por debajo, los espacios como Fundamedios que reunían a la gente para que conspiren y organicen cómo asesinar a Correa, pues que esa revelación la dio el año pasado este periodista Anderson Boscan, cuando contó que en Fundamedios se organizaban reuniones para conspirar para matar a Correa. O sea que había que pedir dinero para que los empresarios aporten con el fin de matar a Correa. No es mi denuncia, es la de él, entre ellos, ¿no? O sea, Marta, bueno, finalmente uno no tiene por qué asumir. Por supuesto. Lo que ellos conspiraron es problema de ellos. Cómo se enfrentaron es problema de ellos. Con el tiempo, quienes mantuvimos la ética, y no soy poco, no fuimos un grupo de pocos, fuimos muchos que mantuvimos esa ética, ese nivel. Ahora nos mantenemos en un espacio respetable. Nosotros cumplimos con lo que tocaba, informar del uno, informar del otro, informar todo el tiempo de los dos. Pluralismo, democracia, respeto, ese tipo de valores se perdió en la prensa en los tiempos de Correa y el enfrentamiento fue perjudicial, ahí sí, para toda la prensa. Porque el perjuicio fue para toda, absolutamente toda la prensa. ¿Que le defiendes a Correa? No, les estoy aclarando el mal papel que cumplió la prensa ecuatoriana. Y ahí es cuando se abrió la puerta para el empirismo. Ahí sí fue. ¿Por qué? Porque Correa, por el enfrentamiento que tiene con la Cámara de Comercio de Quito. ¿Por qué? Porque antes era obligatorio que para ponerte un negocio tenías que afiliarte a la Cámara de Comercio de Quito. Y tenías que ser obligatoriamente afiliado a un gremio. Era real, esa ley existió de muchos años. Llega Correa y enfrenta ese problema y dispone la suspensión de la obligatoriedad de afiliarse a los gremios. Fue por la Cámara de Comercio de Quito. En ese entonces quien estaba al frente era Blasco Peñerera Solá. Pero digamos, lo importante es que no solo se afectó a ese gremio, sino que se afectó a todos los gremios. En eso estás en lo cierto. Y eso tiene otra lectura, o sea, claro. al perjudicar a todos los gremios es porque tenía intereses o tenía temores el entonces presidente en que se cuestione el área jurídica, por ejemplo. Nosotros como comunicadores
inclusive médicos, inclusive varias profesiones que estuvieron afectados. No solo eso, y ahí te doy la razón en cierta parte. El perjuicio fue total. En eso tienes toda la razón. No con los periodistas, porque los grandes gremios del periodismo, de la prensa, la Asociación de Editores de Periódicos, la Asociación de Canales de Televisión, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, no aceptaron nunca a los gremios profesionales del periodismo. ¿Por qué? Porque no querían emplear periodistas profesionales, de eso yo te conté la vez pasada. Claro, y por cuestiones salariales. Es por cuestiones salariales, es por Ajá. cuestiones de formación, por cuestiones de familiaridad, por intereses creados, ahí sí intereses creados muy claros, Inclusive nunca por aceptaron. esto de mantener los principios éticos, objetivos e imparciales. Exacto. Entonces, en el caso nuestro, no sé hasta cuánto pudo haber llegado la afectación. Recuerdo que en ese entonces, ¿quién estaba de presidente? Si no me equivoco, bueno, superamos a Francisco Ordóñez. Alguien vino de presidente, no recuerdo quién. Ya. Habría que revisar nuestros archivos. Pero asumamos una realidad. Nosotros ya no teníamos en ese entonces, te estoy contando que con René Espín tuvimos que repetir un año más porque ya no teníamos ni afiliados para las votaciones, o sea, ni siquiera para reunir los 25 miembros de la lista. Nosotros tuvimos en un momento determinado más allá de 1,000 socios. Claro, claro. Para no tener ni 25, eso fue humillante. Por O supuesto. sea, perdónenme, pero eso fue humillante porque la mayoría de los colegas o fueron viejos, o les dio el título de la dictadura, o se fueron retirando. Y las universidades nunca nos han apoyado, bueno, nunca en ese tiempo, porque ahora, y más bien en eso te reconozco a ti, Marta Robayo, haberte juntado con la San Francisco, con las universidades, con la Católica, veo que estás haciendo un trabajo en conjunto. Bueno, en nuestro tiempo las universidades, las facultades de comunicación nunca nos apoyaron para estimular que el periodista se afilie, que el periodista se agremie. Con Correa la situación se volvió tensa y difícil. Lenín Moreno sí es miserable. Lenín Moreno es un miserable, porque él recibió mucho apoyo de muchos sectores de la prensa, incluido Ecuador Inmediato, y llegó, y lo primero que hizo con un personaje nefasto, Carlos Andrés Michelena Ayala, periodista, profesional, colega, empezó a perseguir a los medios. Se cerraron 70 medios digitales. 70 medios digitales. Se persiguió a muchos medios y propiciaron el cierre de Ecuador Inmediato. Propiciaron el cierre. Cierra Ecuador Inmediato fue la orden que se le dio a Michelena y plantearon el cierre desde la presidencia de la República. Eso para nosotros fue nefasto. Moreno. En ese entonces, creo que en los tiempos de Moreno estuvo, si no me equivoco, Marco Villarroel. ¿De presidente? De presidente. Yo creo que estuvo antes. Creo que no era en el 2017. Esto, en 2017 es de Moreno. 17, claro. Es Marco Moreno. estuvo antes. Creo que estuvo ahí Wilson. No, Wilson es posterior. No, Wilson es 2019, 2020. no, 2018, 19. 2018, 2019. Entonces, Porque por eso. en el 20 ya se posesionó. Claro, no, viene la crisis, Perugachi. claro, viene la crisis, se elige a Rina Artieda, ahí expliquemos un asunto. Entonces hay ese. Claro, hay ese tramo. Ajá. En los tiempos de Moreno, el colegio no desempeñó ningún papel. Cuando me cerraron a mí, ya, estuvo Nidia Susana Piedra, No, Susana estuvo en el 2014. 2014 al 2016. Ajá. 2016 al 2018, Wilson. Sí, Wilson. No, 2018 Marco Villarroel, Ya. 2018-2019, como es Wilson Wilson. Zurita, 2019-2020 que correspondía a Rina Artieda, Ya. no pudo ejercer, y ahí entró al final del 2020 Ruth Perugachi, que se posiciona 2020-2021, Ajá, ella estuvo hasta el 2023. 2023, sí señor.
sería 2021, 2022. Y al 2023 ya te toca a ti. No, a mí me tocó el 2024. El 2023 se alargó un año más. El colegio con Rusia. Sí, Es que ese es el problema. O sea, hemos tenido Claro, que teníamos alterar la muchas- situación. Ajá, Igual pasó con el caso de Wilson Zurita. ¿Qué pasó? No existió votación. La FENAPE de manera ilegal autorizó a Wilson Zurita, no tenía por qué. Eso tenía que decidirse en asamblea del colegio. claro. Postergarle un año más. Reclamamos, nos juntamos, y Wilson no aceptó. Me vi obligado a plantear yo, junto con Rina Artieda, que había sido elegida presidenta, una acción de protección, que la ganamos ante la Corte Superior de Justicia de Pichincha, que ordenaba que se inscriba el registro de Rina Artieda. En eso vino la pandemia. Claro. Y la pandemia no cerró a todo el mundo. Así es. O sea, en este colegio no había ni quien atienda. Así era, claro. O Es sea, que era era la la- disposición de que nadie salga. No, y no de que, podían, pues, exacto. claro, Entonces, no había posibilidad. no se dio el traspaso en favor de Rina, y ya la situación llegó a un punto extremo. Y Pero a mí me consta que Rina tiene una muy mala percepción del colegio. Para ella el colegio no sirve para nada y no sé por qué se postuló si tenía esa idea. No, a ver, yo te digo porque yo estuve junto al grupo de Rina. En el momento en que ella se postula, no es ese el planteamiento. El planteamiento es llamar a que concurra la mayor cantidad. Oye, no podemos seguir eligiendo entre 25, pues. Y recuerdo que logramos una gran convocatoria. ¿Sabes cuántos tuvimos para la votación de Rina? 120. Ya. 120. Colegas que volvieron a los tiempos, que se encontraron con la idea de continuar y ya. El espíritu crítico de Rina Artieda yo no lo niego. Muchos lo comparten, verás. Muchos lo comparten y consideran que el colegio no ha servido, no ha valido, no ha sido posible utilizar el servicio del colegio, ni ha sido defendido por el colegio. Yo mismo, cuando me cierra el colegio digamos, Lenín Moreno, me cierra ¿cómo es? Ecuador Inmediato, el colegio no me vendió, la UNP menos. La UNP menos, la UNP era partidaria de todo lo contrario, y yo ahí sí fui crítico, ahí es cuando yo me desafilio de la UNP. Del colegio no. Yo al colegio le tengo cariño, no, de eso ni lo pueden dudar. Entonces el espíritu crítico de Rina es cierto, es real, y a ella no se le dejó ejercer, simplemente no ejerció el poder en esos días. ¿Cómo se zanjó la crisis? Porque yo tenía una orden legal, que bien pudo haberla transformado en una orden de prisión, por desacato a órdenes de autoridad competente, eso es penado por la ley con 3 años de prisión. Le correspondía al colega Wilson Zurita, digo no. Ya no nos pusimos en ese plan. Derivaron la situación pidiendo que intervenga un notable caballero al que yo le tengo un altísimo respeto, Rodrigo Santillán Gran, expresidente del colegio, un hombre siempre respetable, siempre ha sido respetable para todos. Rodrigo es un ejemplo. Y Rodrigo intervino, ayudó, zanjó la crisis. Recuerdo cuando me pedía, me dijo, mira, permite que haya elecciones y no interpongas ningún recurso. Correcto, Rodrigo. No se interpone ningún recurso, se termina con la renuncia de Rina y llamemos elecciones. Entonces Rodrigo Santillán encabezó el grupo que llamó a nuevas elecciones y ahí se le eligió a Ruth Perugachi. Y ahí empezamos de nuevo a canalizar la tarea que ahora veo que en tu caso se mantiene. ¿Qué pasa en estos 7 años? En los 7 años entre el 2017 al 2024 y ahora 2025, otra vez la prensa, ya superados por Correa, vuelve a optar por el papel conspirador. Primero fomentando el odio entre los ecuatorianos. Nunca le perdonaré a los canales de televisión especialmente y a medios como el diario El Comercio, que termina quebrado en la administración de los Mantilla en el 2014 por mala administración de las hijas de Jorge Mantilla. Mala administración, eso a mí me consta además porque Ecuador Inmediato
fue el factor de la derrota del diario El Comercio. Yo creé el medio que le derrotó al diario El Comercio y a la prensa impresa en el 2004, y ellos lo admitieron con el tiempo. Yo creé. Ecuador inmediato le cerró al diario El Comercio al haberle superado el que todo estaba en las páginas del comercio, cuando en realidad la prensa digital en ese momento ya abrió todas las puertas para que democraticemos la comunicación, que la había cerrado el diario El Comercio. Sí. Sí, perdón. Sí. Entonces, eso produce un corte también en la prensa ecuatoriana, la Fundación de Ecuador Inmediato. Porque abrimos la puerta. O sea, lo que hicimos fue abrir la puerta a todos los sectores, que los tenía cerrados la prensa impresa, los canales y demás. Cuando llega Moreno, en cambio, opta por cerrar a los medios digitales, por perseguir a la prensa y por actuar de manera sinuosa, porque es una forma sinuosa el atacarte por debajo. ¿Cómo te atacaban? Por ejemplo, denunciaban el mal uso de la imagen del presidente. Y por copyright te denunciaban al exterior, pues, y te generaban un problema. A nosotros nos generaron un problema con Canadá, donde nosotros teníamos nuestros servidores. Y nos cerraron. Y desde el 2019 nosotros tuvimos que suspender todas las actividades. Hasta ahora que te doy la buena noticia de que vamos a emprender una campaña para reabrir Ecuador inmediato. Ahora, sí. Ahora, justamente hablando en el tema de que los medios digitales están quizás superando a los medios tradicionales, quizá porque también eso es motivo de análisis, pero yo quisiera conocer tu opinión, igual que la haré con los otros colegas. ¿Qué pensar cuando los medios digitales puede tenerlo cualquier persona? No necesariamente, y eso es lo que queremos nosotros proponer ahora, que tiene que ser dirigido por un profesional del periodismo y la comunicación social. ¿Por qué? Porque como hablamos antes, alguien toma un teléfono y dice, soy comunicador. Por un lado. Y el otro punto es, conforme consta en el comunicado, el colegio invita a que nos agremiemos precisamente para defender estos espacios. ¿Dónde está el punto crítico ahí? Perfecto, lo que planteas es lógico, en que es imposible. Porque todo el mundo tiene acceso a la comunicación y por el papel jugado. Fíjate el papel jugado en la prensa en estos 7 años. Primero haber incentivado el odio y luego ser partícipe ya no de una actitud política, es una actitud de negocio. Lo que pasó con la posta. Exacto. Lo que pasa con la posta. O sea, que propicia la persecución, el ataque. Lo que pasa con distintos medios. La posta le terminó tumbando a Guillermo Lasso, pues. Claro. O sea, con las denuncias que efectuó, terminó tumbando a Guillermo Lasso. Y ahora, ¿tú conoces la posta en qué estado de profesionalización y de regularización de su medio está? Ahora está en manos de un militante de ADN, que tiene que explicar más bien enriquecimiento privado, no justifica. O sea, ese es un problema. ¿Que cambió o no la línea de la posta? Yo le tengo consideración, respeto a quien fue mi alumno. Yo fui por un tiempo profesor de la Universidad de las Américas de Luis Vivanco. Y insisto, Luis Eduardo sabe que yo le tengo respeto y consideración, al señor Boscan no le conozco. He tomado mucho de su material, pero te lo repito. Eso no es válido cuando asumes una actitud conspirativa. Sabes que ayer cualquier denuncia que tengas, claro, cualquier denuncia que tengas, de acuerdo, o sea, sí, siempre y cuando sea enmarcada dentro del Estado de Derecho, dentro de la democracia. Y eso en algunas ocasiones no ha pasado con distintos medios digitales. Entonces, el primer detalle, respondiendo a tu pregunta de qué temer, de qué hacer, es, vamos primero a una lógica del respeto por la ley. Por la ley, exacto. Por la Constitución, por la ley. Mutuo en el ejercicio de los Eso colegas. es lo ético, eso es lo moral, pero la ley. La ley. Y la ley incluye nuestro ejercicio como periodistas, pues. ¿Quién es calificado como periodista? ¿Quién debe ser calificado como periodista? El que tiene un título. Claro, el que estudió en universidad. Punto. Claro. Sigo defendiendo eso como un principio. Y los medios digitales tendrán que acogerlo
¿Por qué? Porque el público va a tener que seguir valorando que los periodistas seamos profesionales. Exactamente. Agremiarse al Colegio de Periodistas, sí. ¿Por qué? Para defendernos, para mantener vigente nuestro espacio de comunicación y ciencia, y sobre todo para darle sentido a nuestra profesión. Un sentido de vida es también el tener un espíritu gregario con el cual compartimos, necesario, indispensable, vital. Gracias, Francisco. Nuestro tiempo nuevamente nos quedó corto, pero ha sido maravilloso, ha sido un diálogo, si se quiere, hasta cierto punto de conversación, en donde hemos podido plantear mutuamente nuestras maneras de pensar, nuestros apoyos, inclusive que es como un corolario el determinar que el apoyo a los comunicadores y periodistas profesionales es entre comillas, el secreto para que nuestra profesión continúe siendo respetada como siempre debió haber sido y no perder esos espacios. Gracias, Francisco, nuevamente, excelente. Qué honor haber estado aquí. Para Gracias, mí siempre esta es mi casa y yo la considero como tal. Por supuesto que sí. Y mi plena colaboración con el colegio. Muchas Más gracias. bien estimular a que los colegas sigan, vengan, Eso. afíliense, participen, lleguen a la presidencia del colegio, a todos los vamos a apoyar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es el colegio, no por otra razón. Así es. Muchas Gracias, gracias. Martita. Excelente día. Muchas gracias, señores audio escuchas. Gracias por atendernos, por estar en conexión con la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas. Un buen día. Gracias por ser parte de este recorrido por el tiempo. Esto fue 50 años de historia, donde cada semana descubrimos un nuevo tema que nos conecta con lo que fuimos y lo que somos. Te esperamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, porque siempre hay una historia más por conocer. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.